No sé si ahí ven la presentación. Sí. ¿Sí se ve? Bueno, como recordarán, en la presentación anterior hablamos de la definición de lo que estudia la toxicodinamia, que es la otra etapa del fenómeno tóxico, lo que son, bueno, que estudia las acciones y los efectos toxicológicos. Definimos cada uno de estos conceptos, vimos diferentes ejemplos de acciones y efectos, diferentes mecanismos de acción, hicimos una clasificación de acuerdo al mecanismo de acción en específicos o de acción específica o estructuralmente específicos que utilizan receptores, y vimos toda la descripción de los receptores y de algunos tóxicos que actúan de manera inespecífica. Ahora en esta parte vamos a describir algunos de los efectos pues toxicológicos que se presentan. A lo mejor algunos son más comunes que otros, pero como después ya cuando veamos las características ya de algunos tóxicos en unidades posteriores, hablamos de algunos efectos toxicológicos. Entonces lo que vamos a hacer en esta unidad es describir algunos de ellos. Tal vez algunos son muy sencillos y muy comunes y no necesitan demasiada explicación, pero igual los vamos a mencionar. Y bueno, es la parte que les toca a ustedes, les va a tocar exponer en esa descripción de algunos de los efectos. Entonces lo que vamos a hacer en esta unidad es hacer varias clasificaciones de los efectos toxicológicos y describir las características de algunos de ellos. Como recordarán, esta diapositiva ya se las había mostrado. Lo que son los efectos toxicológicos es la manifestación observable y o medible consecuencia de la acción toxicológica. Estos serán algunos ejemplos, es la manifestación, esa consecuencia. Esta es una clasificación de acuerdo también un poco al mecanismo de acción. Pueden clasificarse en directos si el tóxico directamente es el que produce daño por su acción sobre el organismo, e indirectos si es como una consecuencia indirecta de lo que está haciendo el tóxico. Por ejemplo, ahí entrarían algunas sustancias antinutricionales. Si el mecanismo no es directamente de daño sobre el organismo, lo consideramos indirecto. Por ejemplo, si evitan que absorba o que se aprovechen algunos nutrientes o algunos metales, como sucede con los quelantes, entrarían en de acción indirecta. Y a los directos vamos a ver varios mecanismos, o ya, bueno, ya de hecho hemos visto ya algunos mecanismos y pues su acción es directa. Aunque sean, de algunos son específicos con receptores y algunos inespecíficos por sus propiedades fisicoquímicas. Por ejemplo, los metales, la generación de especies reactivas de oxígeno, o de radicales libres. Esos radicales libres van a ocasionar un daño directo. Ahí lo podríamos considerar que están produciendo un daño directo sobre el organismo. Igual todo lo que tenga que ver con receptores, seguramente el daño va a ser directo. Y ya solo que tengan que ver con, bueno, que afecten de manera indirecta el aprovechamiento de las sustancias, pudiéramos considerarlos indirectos. Y ahí entrarían estos antinutricionales. Esta es otra clasificación en selectivos y no selectivos. Algunas sustancias cuando ingresan al organismo en esa distribución que ya hablábamos en la toxicocinética, van como dirigidos hacia un tipo de tejidos y ahí es donde producen daño. Son selectivos para un órgano o sistema en particular. En realidad hay pocos tóxicos que tengan esa característica. La mayoría ingresa y como parte de la distribución ingresa a diferentes órganos. Sí, quizás en algunos de esos órganos sean más susceptibles, pero si no, y si se produce un daño generalizado en diferentes partes del organismo,
en varios órganos y sistemas, estaríamos hablando de efectos toxicológicos no selectivos. También esto lo habíamos mencionado, los efectos toxicológicos pueden ser locales o sistémicos. Hablamos de locales cuando la manifestación del efecto toxicológico es directamente en el sitio donde fue la exposición al tóxico. Aquí sí, generalmente sobre la piel o sobre las mucosas, las vías respiratorias directamente puede ser, o cualquier otra mucosa en los ojos, la conjuntiva, una irritación directa producida por acción directa, hablamos de un efecto local. Si no se diga sobre la piel, el tóxico no tiene que ingresar al sistema, se está quedando en la superficie y ahí es donde está produciendo el daño. Entonces, esa es la manifestación en la vía de exposición. Aquí también hay sistémicos, y aquí sí, el tóxico tiene que ingresar a la circulación sanguínea y pasar a algún órgano o sistema después de la distribución, que es donde va a producir, y puede ser alguno o algunos, como ya sea que sea selectivo o no selectivo. Esta es otra clasificación. Los efectos toxicológicos pueden presentarse y manifestarse durante la exposición. Es como una clasificación de acuerdo al tiempo en el que se manifiesta los efectos durante la exposición o tiempo después. Vamos a ver que hay algunos efectos que no se notan cuando fue la exposición y en estos casos ha sido más difícil relacionar esos efectos porque siempre son como una consecuencia muy indirecta y necesita a lo mejor la división celular o el desarrollo para que se alcancen a notar esos efectos tiempo después. Y muchos sí son durante la exposición o casi inmediatamente después de que se termina la exposición. Esa es otra clasificación. Bueno, aquí esto después lo vamos a ver también cuando se habla de toxicidad aguda, toxicidad subaguda o subcrónica y toxicidad crónica, que depende justamente del tiempo de la exposición. En la toxicidad aguda, la exposición a las sustancias es en un corto tiempo, pero de grandes concentraciones, de manera que los efectos pueden observarse en ese momento y puede llegar a producirse entre los efectos adversos incluso la muerte. Hay algunas exposiciones que son a menor concentración, pero por un tiempo más prolongado. Y también ahí el efecto puede ser que se manifieste durante esa exposición o tiempo después. En la toxicidad subaguda y la toxicidad crónica ya es cuando la exposición se lleva a cabo por un tiempo más prolongado. Esto de todos modos después lo vamos a retomar en la siguiente unidad. Pero es un poco para pues hacer notar cómo experimentalmente esto se puede llevar a cabo. Algunos de los conocimientos que tenemos son accidentales, pero esto también puede hacerse de manera sistemática, hacer exposición y evaluar la toxicidad aguda o la toxicidad subaguda o subcrónica y la toxicidad crónica. Y evaluar diferentes o observar diferentes tipos de efectos, desde letalidad hasta pues cosas tan simples como pérdida de peso o modificaciones en el comportamiento durante la exposición o tiempo después. Esto después lo volvemos a ver. Esta es otra clasificación de los efectos toxicológicos. En 4 tipos, A, B, C y D. Están los predecibles, impredecibles, crónicos y retrasados. Estos predecibles, bueno, vamos a ver. Los predecibles generalmente tienen relación directa
con las características, déjenlo, lo veo aquí, aunque después lo sigamos viendo, pero aquí para verlo todos juntos. De aquí es donde vamos a desglosar las presentaciones que ustedes prepararon y que ya me enviaron. Ya de algunos las acomodé, no todos, a ver si alcanzamos a ver solamente las que preparé, si no ahorita bajamos otras. En las de tipo predecible, generalmente es más por características de la sustancia y la concentración de la sustancia. En este caso, pues el daño va ocurriendo dependiendo de la concentración y del tipo de mecanismo que, que produce sobre el organismo. Se llaman predecibles porque pues más o menos se puede conocer qué tipo de efectos pueden producir de acuerdo a las características. Pues algo pasó y me sacó de la reunión, pero seguimos ahí. ¿Siguen ahí? Sí, Carlos. Sí, me sacó del grupo y no sé desde qué momento, así que, pero ahorita me dicen. Estaba platicándoles de esta diapositiva, de esta clasificación de los efectos toxicológicos. ¿Sí vamos bien ahí? Sí, y vamos en... Bueno, me quedé en que nos iba a pasar las presentaciones que le preparamos y a ver si alcanzábamos y hasta ahí alcancé a escuchar yo. Sí, lo que pasa es que las presentaciones que prepararon son diferentes efectos toxicológicos y esos efectos que prepararon ustedes caen en alguna de esas categorías, de estas 4 categorías. Entonces, ahorita vamos a hacer la descripción general de estos tipos y ya vamos a ir viendo cada una de los efectos adversos, las características de cada uno de los efectos. Entonces, lo que les decía es que las de tipo A son efectos que tienen que ver tanto con características del tóxico y su mecanismo de acción, como de la concentración del tóxico en el organismo. Esos son como como el concepto más aceptado de efecto toxicológico serían los de tipo predecible. Es el daño directamente que hacen las sustancias sobre sobre los diferentes sistemas. Los impredecibles son efectos también consecuencia de la exposición a las sustancias, pero que son manifestaciones que tienen mucho que ver con las características de los individuos y en especial características genéticas o antecedentes de exposición. Esos efectos son más impredecibles porque como tiene que ver con esas características, no se puede predecir a, a quién le va a ocurrir y a quién no. Los de tipo B suelen ser más raros, no son comunes que sucedan.
Y bueno, vamos a ver ahí la clasificación de los efectos que caen en estos de tipo B. Los de tipo C son efectos que tienen que ver o que se producen después de una exposición prolongada. Bueno, todos a lo mejor, incluso los predecibles, van a tener que ver con la concentración, pero aquí puede ser que no sea una concentración necesariamente alta, sino que sea un tiempo prolongado. No sé, semanas, en algunos casos semanas, meses, o a veces estamos expuestos a algunas sustancias por años y durante la exposición no se observa, o en un corto tiempo no se observa, sino hasta después de tiempo, y hablamos de efectos toxicológicos crónicos por exposición crónica. Están los efectos retrasados, que estos sí se manifiestan tiempo después. A lo mejor incluso se pudo dar una exposición solamente una vez en un tiempo corto, sin que sea una cantidad suficiente para que produzca efectos adversos en ese momento. Si no, no va a producir estos efectos predecibles, sino los efectos van a manifestarse tiempo después. En estos es en los que pues resulta a veces o ha resultado difícil hacer una relación del efecto o de los síntomas con una exposición. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar con los predecibles, que se relaciona con las características del tóxico, sus mecanismos de acción, la concentración del tóxico en los diferentes sitios, su distribución. Y bueno, esto se refiere a daños específicos en órganos o tejidos. Y generalmente donde se ven los daños es a nivel hepático, que es por donde todas las sustancias que están dentro del organismo pasan, inevitablemente igual a nivel renal también. Las sustancias es casi inevitable que alcancen estos órganos y son de los primeros órganos que se ven afectados. También puede haber daño a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso, respiratorio, gastrointestinal, glándulas exócrinas, óseo. Y en esta primera parte vamos a ir presentando los efectos toxicológicos de acuerdo a órganos y tejidos en particular donde se presenten. Y pues así los acomodé hepáticos y justamente me mandó un mensaje María Fernanda Guerrero que no iba a estar. Creo que hasta fue la primera que había acomodado, pero no está, ¿verdad? María Fernanda, ¿estás? Sí, ella me avisó que no iba a estar, entonces la vamos a dejar para después. Sí, vamos a ver ahorita quiénes están, pero sí les recomiendo que, bueno, son varias presentaciones que, y este es el orden en el que las vamos a ver, entonces más o menos para que ubiquen el efecto adverso de los primeros, están acomodados así en estos efectos sobre daños. Vamos a comenzar hablando de los efectos que se producen en hígado, en riñones, a nivel cardiovascular, sistema nervioso, los respiratorios, gastrointestinales. Y bueno, no recuerdo si mencioné algunos de glándulas exócrinas y óseos, sí. Pero igual, bueno, espero que estén aquí presentes. Vamos a comenzar con los efectos hepáticos. La hepatitis, y a ver si está Hernández Certuche. Sí, maestra, soy yo. Sí, estás. Sí. Yo ya no la veo.
Aquí estoy. Soy Emily. Muchachos, otra vez estoy aquí. Otra vez les voy a compartir la presentación. Creo que sí oí que estaba Emily. Sí, maestra, aquí estoy. La voy a, yo voy a ir pasando la presentación y ya nada más me dices que avance. Entonces, Emily nos va a hablar de hepatomegalia. ¿Sí ven ahí la presentación? Sí, sí se ve, maestra. A ver, entonces adelante. Bueno, en primero la hepatomegalia, perdón, es una enfermedad a causa de lo que sería algunas infecciones. En este caso, esta enfermedad se trata del hígado agrandado. Puede ser por enfermedades hepáticas, insuficiencia congestiva o por cáncer. Uno de la que estuve investigando es que afecta más a los pediátricos que a los adultos. Siguiente, por favor. Bueno, uno de los síntomas más característicos y también suele confundirse con algunas otras enfermedades del hígado, en este caso por la ictericia, los dolores abdominales, náuseas y vómito. En el caso de náuseas y vómito, suelen creer que es otra enfermedad, incluso alguna enfermedad de alguna causada por algún alimento, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, las etiopatogenias en este caso van a ser las causas de esta enfermedad. En muchos casos puede ser el consumo excesivo de alcohol, metástasis del cáncer de hígado, las hepatitis, las tres, A, B y C, pero suele ser más por hepatitis B y C. Las leucemias, intolerancia hereditaria a la fructosa y otros tipos de cáncer. En el caso de las enfermedades
hepáticas, que son como las que generan esta enfermedad, que es las que les mencioné al inicio, van a ser la cirrosis. Ya la cirrosis es causada por el alcohol. En este caso sí sería la cirrosis hepática. Las hepatitis, como ya mencioné, obstrucción de la vesícula biliar. En este caso, cuando la vesícula biliar ya no funciona bien, se genera un aumento en la cantidad de bilis, lo que hace que el hígado trabaje de más para su eliminación. Lo que sería la enfermedad de Wilson. Esta enfermedad se trata de una enfermedad hereditaria, la cual es cuando el cobre se acumula en el hígado y no puede ser eliminado. Nosotros como personas normales podemos eliminar fácilmente el cobre. Estas personas que tienen una diferencia o no presentan el gen no pueden eliminar el cobre. Como ya les dije, el consumo excesivo de alcohol y quistes en el hígado. En el caso de cánceres, puede ser metástasis de cualquier tipo de cáncer, ya que se haya pasado a niveles más altos, leucemias, cáncer de hígado y linfomas. En el caso de los problemas de corazón, puede ser pericarditis o insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. Para la detección, suele hacerse por pruebas de laboratorio, que va a ser las primeras detecciones, con pruebas de funcionamiento renal, pruebas de funcionamiento hepático, biometrías hemáticas y tiempos de coagulación. En el caso de las pruebas de funcionamiento hepático, suelen estar muy relacionadas porque con esto se verifica si nuestro hígado está funcionando correctamente al eliminar las sustancias y a desechar todo lo que no nos sirve. También puede ser por radiografías, en este caso va a ser una radiografía abdominal, o por histología, biopsias hepáticas, piel o médula ósea. También suele darse mucho al momento en que van al médico y les hacen un análisis, les empiezan a tocar el estómago y ven que este está agrandado y está duro. Usualmente las personas que tienen esta enfermedad suelen verse como la panza muy redondita, como la imagen que se presentó al inicio del bebé. Así se les suele ver a la panza tanto a los niños como a los adultos. En adultos no es muy común, pero sí llega a verse y se ven súper flaquitos, como si estuvieran desnutridos, pero la panza como un bulto. También en uno de los factores de riesgo que puede generar esta enfermedad va a ser el consumo excesivo de alcohol, grandes dosis de medicamentos, vitaminas, suplementos, en dado caso de las personas que se automedican, infecciones virales, malos hábitos en la alimentación. Una forma de prevención va a ser una alimentación sana, el consumo de alcohol con moderación, consumir la dosis recomendada de medicamentos y también presentar un peso saludable. No es muy común, pero se ha visto que personas que tienen diabetes suelen estar relacionadas con esta enfermedad. Sería todo. No sé Muy si bien. tengan alguna duda. A ver, ¿alguna duda, muchachos? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta para Emily? Sí, maestra, todo muy claro. Todo bien, muy bien, gracias, Emily. Aquí más es uno de los padecimientos directamente hacia el hígado, en el que, como dice aquí Emily, el hígado está agrandado y entonces no funciona adecuadamente. Hay varias etiologías, como lo menciona Emily. Aquí las que nos interesan, las que tienen que ver con intoxicación, que también la producen. Por ejemplo, y es algo como muy común mencionar al alcohol, pero también hay otras sustancias que pueden producir esto. Bien, muy bien. Esta es una de ellas. Vamos a ver, y le damos las gracias a Emily, y vamos a ver a otra efecto toxicológico directamente al hígado. Y nos va a hablar Estefanía Cometa Cruz Gómez. ¿Sí estará Estefanía Cometa? Vamos a ver quién.
Me parece que está teniendo problemas con su internet, maestra. Bueno, a ver si avanzamos y que me avise si se puede conectar durante la clase y ya le pasamos su presentación. Sí, maestra, gracias. Gracias. A ver, mientras continuamos y este es otro daño hepático. Laura Carolina Morúa Tobar. Morúa, Insuficiencia- Morúa, aquí está ahí. Insuficiencia hepática. A ver. Sí. Bueno, la insuficiencia hepática se define como un grave deterioro de la función del hígado. Esta se produce cuando el hígado está lesionado pues ya en gran parte y aparece como la consecuencia de cualquier tipo de enfermedad o trastorno. Aunque las causas comunes pues son la hepatitis vírica, que puede ser pues cualquier virus, el A, B, C, D y hasta en el E, aunque pues aquí creo que es más común el A, B y C, por cirrosis, por lesiones producidas por alcohol y también lesiones fuertes producidas por medicamentos, como acaba de decir Emily, por pues el exceso de alcohol y de medicamentos. Esa se altera, la insuficiencia hepática puede alterar procesos naturales pues, que afectan a todo el cuerpo, como la síntesis de proteínas para ¿cómo se llama? La detoxificación de la sangre, la producción de factores de coagulación, la formación de glucosa y el mantenimiento del flujo sanguíneo, que esto pues básicamente afecta a todo el cuerpo. Sí. Y pues la clasificación tiene, bueno, yo encontré 3 clasificaciones, aunque casi siempre se maneja nada más 2, que es la hepática aguda y la crónica. Y pues bueno, en la insuficiencia hepática aguda se puede presentar un color amarillento en la piel, un dolor en la parte superior derecha del abdomen, una hinchazón abdominal, igual como, pues sí, como que puede estar la gente muy delgada, pero con el abdomen bastante hinchado, provocar náuseas, vómitos, confusión, somnolencia y temblores, que eso es como, por un decir, lo más leve de la insuficiencia hepática. Ya la crónica agudizada, en esa se presenta igual color amarillento en la piel, pero ahora con encefalopatía, con hemorragia digestiva, diferentes infecciones bacterianas, pues porque no funciona muy bien la detoxificación en el hígado. Y puede fallar al menos pues cualquier órgano aparte del hígado, por lo mismo de que deja de purificar la sangre, y tiene un índice de mortalidad a corto plazo de un poco mayor al 15%, que pues después de cuando se detecta, pues ya es más o menos a los 28 días puede ser. Y la insuficiencia hepática crónica, que es igual, pues tiene los mismos síntomas, pues como va avanzando en la aguda, luego la crónica agudizada, y ya después de la crónica agudizada llega a la insuficiencia hepática crónica, que es denominada la enfermedad hepática en etapa terminal. Y pues ya tiene todos estos síntomas, aunque pues unas personas se pueden llegar como a salvar por un trasplante de hígado. Y eso es todo lo que encontré, maestra. Sí, está bien, Laura Carolina. Esta diapositiva me parece importante porque en realidad en todo donde se vea una afectación en el hígado, ahorita de las que hemos visto y las que vamos a ver, va a haber una insuficiencia hepática. Y entonces las funciones del organismo, las funciones del hígado son las que se van a ver alteradas. Y está bien esta lista: síntesis de proteínas, detoxificación, producción de factores de coagulación, formación de glucosa, mantenimiento del flujo sanguíneo. Todo esto tiene que ver con las funciones. Y sí, pues ya sea en hepatomegalia, cirrosis, hepatitis, va a haber esta insuficiencia hepática de que nos hablaba Laura Carolina. Muy bien, gracias, Laura. No sé si se alcanzó a
a conectar cometa. Si no, pasamos a otra clasificación, bueno, a otro grupo de efectos adversos que ocurren a nivel renal. Así como en hígado, pues todo pasa y fluye a través del hígado, aquí también. Habíamos ya comentado que la vía renal a través de la orina es la principal vía de excreción. En la filtración glomerular muchísimas sustancias pasan a los túbulos y pues están aquí en circulación pasando directamente sobre este tejido. Entonces, sí se ven los tejidos también que se ven dañados de manera más importante. Nos va a hablar de la insuficiencia renal Juan Alberto Ojeda Villaseñor. Sí, maestra. Hola. Sí, a ver, Juan Alberto. ¿Me da un momentito? Permítame. Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan Alberto. Sí. Ok, gracias. Bueno, en general la insuficiencia renal es un trastorno donde se complica o bueno, se imposibilita el excretar los productos metabólicos bueno, que genera el cuerpo, así como el agua. En esta insuficiencia renal la podemos dividir en dos, una insuficiencia renal aguda. Este tipo de casos se puede dar rápidamente, en cuestión de días o semanas. Además de que, bueno, lo más común es que empieza a retener lo que serían los residuos metabólicos y también retiene lo que serían los mismos líquidos. Esto, como les comentaba, suele pasarle a personas que quedan internadas y, bueno, que se encuentran en hospitales internadas y se les están dando constantes medicamentos, daña su filtración y entonces, bueno, les da este tipo de insuficiencia renal. Esta insuficiencia puede ser reversible en la mayoría de los casos, únicamente que pues sí puede tomar hasta 6 meses en recuperar el control normal de lo que sería pues, sí, la micción. Además de la insuficiencia renal aguda, está la insuficiencia renal crónica. En este caso, lo que sucede es que sí se destruyen poco a poco, se van inhabilitando los glomérulos y en este caso, bueno, es algo que va avanzando constantemente, no es algo como tal se pueda recuperar. Y pues bueno, actualmente las soluciones es conforme avanza, llevar un tratamiento de diálisis o bien, si se puede, buscar un trasplante de riñón para recuperar, bueno, para que ya no progrese la enfermedad. En este caso, la insuficiencia renal crónica usualmente es consecuencia los casos más comunes son consecuencia de la diabetes mellitus o también de la hipertensión, que cambia la homeostasis del cuerpo, el trabajo de los riñones aumenta, la filtración aumenta y entonces empieza a retener más iones y por eso empiezan a fallar poco a poco. En este caso, de igual forma, bueno, análisis en ambos casos, lo principal sería el índice el índice de filtración glomerular para checar el funcionamiento, así como también los análisis de orina para revisar la concentración de solutos que hay en la orina. Si gusta, la siguiente mesa. Muchas gracias. Como decía la maestra, y bueno, como todos sabemos, sí, los riñones se afectan en general por cualquier tóxico o cualquier tipo de enfermedad, debido a la vascularización o la importancia que tienen durante la degradación de de todos los metales o sólidos que llegamos a consumir. En este caso, la mayoría de estos tóxicos tienden a llevar a una insuficiencia renal, como les platicaba, ya sea aguda o crónica. En el caso de la crónica, lo más común, también además de las enfermedades, se puede dar por exposición a metales, el plomo y el cromo, especialmente si se tiene acercamiento ya sea en la industria o también inclusive en los alimentos. Hay casos en donde se regó cultivos con metales pesados, los riñones pueden recuperar ese plomo o ese cromo que quedó en las plantitas y bueno, pueden quedarse atorados para afectar este nivel, bueno, para dar paso a esta insuficiencia.
En el caso de los fármacos, la mayoría tienden a dar la insuficiencia renal aguda, ya que como les platicaba, cuando se empiezan a tratar algún paciente se queda internado por alguna razón, puede desencadenarse este problema. Depende mucho de cada paciente y también es algo que se tiene que procurar cuando se medica para que no se llegue a este punto. Se tiene que procurar es administrar los medicamentos de manera correcta para no llegar a esto. Además de eso, pues otros factores que también pueden llevarnos, tóxicos como tal, que nos pueden llevar a cualquiera de estas dos enfermedades, es el tratamiento con pesticidas. Además también de toxinas biológicas como asbestos, también hay varias sales que pueden verse afectadas, el oxalato de calcio, me parece. Y además de que también hay ciertos virus, el virus del papiloma humano, si no recuerdo, permítanme también, nos puede generar una insuficiencia renal aguda, ya sea en su tratamiento o bien por el mismo efecto del virus. Gracias. Muy bien. Pues sí, y está bien porque hay varias sustancias aquí, algunas ambientales como el plomo de uso, los metales en general, y pues, pesticidas de uso agrícola. También esto podría entrar en ambientales, el uso de uso farmacológico, muchos fármacos, que como decía Juan Alberto, depende, sí es cierto, los estamos clasificando aquí como predecibles, pero sí es cierto lo que decía Juan Alberto, que también depende de las características de los individuos que son expuestos, y siempre que haya una mayor susceptibilidad, a lo mejor por algún daño previo, esto se va a ver potenciado siempre. Cualquier daño en cualquier órgano. Si el paciente además o la persona tiene un problema en ese órgano, esto se va a ver incrementado. Y aquí también hay que resaltar que cuando una sustancia produce un daño renal, va a ocasionar también como la acumulación de la misma sustancia dentro del organismo. Como no se va a facilitar su eliminación a través de la orina por este daño, va a acumularse, y eso va a hacer que se produzcan efectos en otros órganos por acumulación, por concentración en otras partes del organismo. Entonces sí es de lo más importante, comenzando a hablar con este daño renal. Muy bien, insuficiencia renal, Juan Alberto, bien, gracias. Vamos a ver, dice otra clasificación. Generalmente cuando hablamos de daño renal, lo primero que se ve afectado como de manera casi directa es lo cardiovascular. En este caso vamos a hablar de algunos efectos que tienen que ver con el funcionamiento cardiovascular y de algunos otros que tienen que ver con los componentes sanguíneos. Entonces vamos a hablar primero de la bradicardia. Nos va a hablar Norma Alexandra Castañeda Robledo. Ay, sí, aquí estoy, maestra. A ver, adelante, Norma Alexandra. Ay, permítame. La bradicardia es una patología del corazón que se define como un ritmo cardíaco lento o irregular. La frecuencia cardíaca normal en un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto en reposo, y si el corazón late a menos de 60 veces por minuto, se considera que lo hace más lento. Siguiente. Y esta frecuencia cardíaca puede llegar a ser normal y saludable, por ejemplo, en adultos muy sanos o atletas, pero y eso es asintomático, pero cuando se manifiestan algunos síntomas, quiere decir que hay un fallo con el sistema eléctrico del corazón. Las causas pueden ir desde enfermedades cardiovasculares, envejecimientos, defectos hereditarios
o el empleo de algunos medicamentos para patologías del corazón, como los betabloqueantes y otros fármacos antiarrítmicos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Y los síntomas son como el corazón empieza a latir muy lento y no empieza a bombear suficiente sangre y oxígeno, bueno, sangre a los demás órganos, por lo tanto disminuye también el oxígeno. Esto provoca mareos, desmayos, cansancio extremo y dificultad para respirar. En síntomas mucho más extremos, pues ya causa paros cardíacos. Y el tratamiento, pues depende mucho de la causa, pero si ya es un defecto grave, se va a necesitar un marcapasos. Esto. Bueno, gracias, Norma Alexandra. Entonces, nada más aquí mencionas algunas causas, sí, de todo, para todo hay diferentes etiologías. Aquí, pues, lo importante es señalar que también puede haber una causa toxicológica. Mencionan mucho los medicamentos porque, y además es de lo que más se conoce, pero sí también hay sustancias ambientales o sustancias en los alimentos que se consumen como de manera, o está expuesto uno de manera incontrolada y puede provocar esta bradicardia, que sería una disminución en la frecuencia cardíaca con los problemas que ya mencionaba. Muy bien, Norma Alexandra. Y de taquicardia, que sería el efecto contrario, digamos, a nivel de corazón cardiovascular, nos va a hablar Victoria Elizabeth Vargas Andrade. Sí, maestra, aquí estoy. Bueno, la taquicardia es un término médico que significa que existen más de 100 latidos por minuto. Normalmente un corazón normal late de 60 a 100 veces por minuto. Entonces, esto se da cuando está en estado de reposo. Pero también se habla de que esta enfermedad o esta frecuencia se puede dar en niños y en adultos. En bebés sería 150 latidos por minuto. Esto se le llamaría la taquicardia en bebés. Y bueno, esta se da en las cavidades superiores o inferiores del corazón. Estas laten mucho, más rápido de lo normal, lo que hace que pues la sangre bombea de forma menos eficiente, por lo que ocurre que el flujo sanguíneo de todo el cuerpo pues sea menor y obviamente pues se necesita más oxígeno y esto puede llegar hasta la muerte si no se regula o pues se trata. Y pues como dice, ahí se ve, si no se trata puede causar insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y hasta el paro cardíaco o la muerte. Y se diagnostica con electrocardiogramas, ecocardiogramas, análisis de sangre y entre otros estudios. Existen 5 tipos de taquicardia, que está la fibrilación auricular. Estos tipos dependen mucho de dónde se dé la frecuencia cardíaca. En la fibrilación auricular es causado por impulsos eléctricos caóticos e irregulares, dadas en las cámaras superiores del corazón, que serían las aurículas. Esta puede durar hasta horas, a días, o no desaparecer sin tratamiento. Entonces, esta se puede tratar de que, pues, por mucho tiempo. También tenemos el aleteo auricular. Esta se da en la aurícula también, y esta late rapidísimo y de forma regular. Esta suele ocasionar problemas en la aurícula derecha y pues las contracciones también debilitan la alta frecuencia cardíaca. Esta puede durar solo de horas a días. Después está la taquicardia supraventricular, que es cualquier ritmo cardíaco acelerado originario por el tejido ventricular. Esta dura de segundos hasta horas.
Está también la taquicardia ventricular, que esta es por señales eléctricas anormales en los ventrículos. No permite que estos se llenen y estos se contraen. Perdón. Para bombear eficiente sangre al cuerpo, y es súper malísima, entonces ya es emergencia médica y esta puede llegar directamente a la muerte. Y existe también la fibrilación ventricular, que los ventrículos no consiguen dilatarse de forma normal, lo que provoca un mal suministro de sangre sanguíneo, y esta también puede llegar a la muerte. Bueno, los síntomas es falta de aire, aturdimiento, pulso acelerado, palpitaciones cardíacas pues muy aceleradas. Esto se da siempre, pues esto tú lo puedes notar luego, o sea, no es como que necesitas hacerte tantos estudios, nada más es como que te sientes con muchas palpitaciones y dolor en el pecho. Las causas casi siempre puede ser una reacción a medicamentos como efecto secundario, puede ser también por una anomalía congénita del corazón, consumo excesivo de drogas, ya sea como alcohol, cocaína, tabaco, también los propios medicamentos, desequilibrio de los electrolitos, hipertensión, el mismo ejercicio, si te esfuerzas demasiado te puede causar una taquicardia, una anemia, hasta el hipertiroidismo. Y el tratamiento son maniobras vagales, medicación, cardioversión, la prevención, que esto sería pues comer bien, también está la cirugía y la warfarina, que es un medicamento. Y bueno, también otro, como efecto que puede causar esto es el envejecer o tener antecedentes familiares de taquicardia. Sí, ya, ¿verdad, Victoria? Sí. Bien. Y bueno, también aquí pues lo que nos interesa son las sustancias que pudieran ocasionar esto. Entonces hay algunas sustancias que pueden ocasionar bradicardia, un alentamiento de la frecuencia cardíaca, o algunas, y es más común la taquicardia. Aquí Victoria nos habla de, ¿dónde lo vi? Aquí está, alcohol, cocaína, tabaco, la cafeína también. Ahí como que los efectos son más, esa exposición es por consumo directo, el consumo es el que ocasiona, y sí, normalmente se ve cuando hay un exceso. Igual hay otras sustancias que pueden ocasionar estos eventos. Sí, usualmente, y vamos a verlo ahora que veamos lo del sistema nervioso, muchas veces los efectos del aumento en la frecuencia o disminución de la frecuencia es como por un control nervioso. No es que se esté estimulando directamente, no siempre pues, pero no que se esté estimulando directamente el corazón, sino más bien es una estimulación del sistema nervioso autónomo el que se ve estimulado y por el que se observa esa estimulación. Es como una estimulación indirecta. Y hablamos de arritmias cardíacas, tanto si hay bradicardia como si hay taquicardia, son arritmias cardíacas. Ya nos mencionaron tanto Norma como Victoria que hay un ritmo normal, entonces si está elevado hay una serie de síntomas. Y si está más lento también hay otros síntomas. Bueno, estos son unos de las características de la bradicardia y taquicardia. Muy bien, gracias Victoria Elizabeth. La hipotensión arterial es otro fenómeno cardiovascular y que nos va a hablar Montellano González, María Fernanda. Sí, maestra. A ver. Bueno, la hipotensión arterial, primero voy a definir lo que es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al empujar contra las paredes de las arterias.
Se divide en sistólica y diastólica. La sistólica es la contracción del corazón cuando se bombea la sangre. Es la presión que aparece más alta. La diastólica es cuando el corazón se relaja y pues es la presión arterial baja. Siguiente. La hipotensión arterial es una lectura de la presión arterial inferior a 90 milímetros de mercurio para la sistólica y para la diastólica es de 60. Esto se considera presión arterial baja. Los síntomas son pues mareos, desmayos, visión borrosa, fatiga y la falta de concentración. Cuando ya es extrema, se produce confusión, la piel fría, húmeda, pálida, respiración superficial y el pulso débil, o sea, ya cuando se están muriendo porque les baja mucho la presión. Sí. Los posibles tóxicos causantes o medicamentos en este caso son las sustancias simpaticolíticas. Estas suprimen la actividad del sistema nervioso simpático, bloqueando la transmisión de impulsos desde las fibras postganglionares, hacen que no llegue a los receptores de los órganos como corazón, manos, todo. Y pues también puede disminuir la secreción de neurotransmisores como la noradrenalina. Otros son las sustancias que alteran la membrana celular. Este es un tipo de fármacos que se les conoce como ionóforos. Estas moléculas se sintetizan por microorganismos que se disuelven en la membrana y aumentan la permeabilidad al formar canales que permiten el paso de iones. Entonces, al permitir esto, la membrana se desestabiliza y origina la muerte de la célula. Otros son los antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio impiden que el calcio penetre en las células musculares del corazón y de los vasos sanguíneos. Esto hace que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen. De esta manera, pues la sangre fluye con más facilidad y se reduce la presión arterial. Otros son los antirrítmicos. Estos antirrítmicos son beta bloqueadores, o sea que bloquean los impulsos que puede producir un ritmo cardíaco irregular y obstaculizan la influencia de hormonas, como por ejemplo la adrenalina, que la adrenalina pues hace que el corazón lata más rápido. Al hacer esto también se reduce la presión arterial y pues la frecuencia cardíaca. Y ya. Muy bien. Aquí es que le había asignado a alguien hipertensión, pero no. Tenemos una presión arterial también regular en la que funcionamos adecuadamente y hay algunas sustancias, sí, aquí la lista que nos hacía María Fernanda, son más bien fármacos y sí, como ven, en algunos de ellos tiene que ver el control del sistema nervioso autónomo, por el que se desregule la presión arterial, pero hay otros mecanismos también. Estos son medicamentos que se utilizan para regular la presión arterial, porque sí, usualmente el padecimiento más común es la hipertensión arterial y es mantener una presión arterial elevada, más bien elevada, que ocasiona incluso más daño en el organismo que la hipotensión arterial. Entonces se administran, estos son listas de fármacos que se administran con el fin de regular la presión arterial a niveles óptimos de funcionamiento, pero si una intoxicación con ellos o un exceso de uso puede ocasionar la hipotensión arterial. También hay sustancias ambientales que van a producir lo mismo, ya sea a nivel del sistema nervioso autónomo o directamente por otros mecanismos, van a afectar la presión arterial. La hipotensión arterial muchas veces es como un síntoma, más bien como de un conjunto de síntomas. Por ejemplo, es muy común que vaya acompañada la hipotensión arterial a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces
ocurre esta hipotensión arterial y esa también pues puede ocurrir por contacto con las sustancias. Muy bien, gracias María Fernanda. Ahora vamos a ver otra, todavía hablando del cardiovascular, pero ya más bien a otro nivel. Las anteriores tenían que ver con el funcionamiento, la fuerza de contracción, la frecuencia de contracción y el grado de irrigación hacia los diferentes órganos. Ahora, de los que vamos a hablar, aunque tengan que ver todavía con el cardiovascular, más bien tiene que ver con los componentes de la sangre. Y bueno, vamos a hablar de hemorragias. Nos va a hablar Aldo, Iván González Rojina. Sí, maestra, aquí estoy. Adelante, Aldo. Bueno, pues vamos a empezar con la definición de lo que son las hemorragias, tal cual una hemorragia es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos por la rotura accidental o espontánea de estos, pudiendo realizarse la extravasación hacia el interior o exterior del organismo y proceder la sangre de una arteria o de una vena o ambas a la vez, o sea que pues puede ser la salida de una arteria o de una vena, ¿vale? En la siguiente muestra, por favor. Pues bueno, como conocemos, tenemos lo que son las hemorragias, se pueden clasificar de tres maneras. Tenemos lo que son las externas, las ocultas o las internas. En este caso, en la presentación no puse las ocultas porque era una definición nada más y pues bueno, no hay mayor relevancia. Pero bueno, dentro de lo que tenemos de las internas, pues bueno, son producidas por una lesión o rotura de los vasos en un organismo interno y pueden manifestarse al exterior por algún orificio o conducto natural. Es decir, pues puede ser la nariz, la boca, el oído, la uretra, vagina o en el recto, ¿no? Aquí pues tenemos algunos de los ejemplos, obviamente no son todos, pero son como los comunes, digamos así. Podemos encontrar los que son la epistaxis, la hematemesis, otorragia, hematuria, la rectorragia, que son, pues bueno, como ya mencioné, pues hemorragias en diferentes sistemas, pues como ya he mencionado, nariz, boca, oído y todo eso, ¿no? También encontramos lo que son pues la metorragia, y bueno, entre otras también la hematemesis, hemopsis y bueno, así entre otras, como mencionaba, pues no son todas, pero son de las más comunes las que están en la presentación. En la siguiente muestra, por favor. También encontramos lo que son las hemorragias externas, pues bueno, son simplemente tres, o al menos de acuerdo a la bibliografía, encontramos la arterial, la venosa y la capilar. En este caso, pues la arterial, pues es se produce cuando se rompe la arteria, la sangre es roja, clara y sale al exterior a chorro de modo pulsátil. O sea, en este caso, es decir, es como un ritmo intermitente que coincide con los latidos cardíacos. O sea, la sangre sale realmente, o sea, disparada y pues es a chorro así como, pues, con cada latido del corazón, se puede decir. Tenemos lo que es la venosa, se produce cuando se rompe una vena, la sangre es roja, oscura y sale como babeando, se puede decir. Esta sale lenta, o sea, no es como el ritmo del arterial y es sin coincidir con los latidos. O sea, esta o sea, solo es como el derramamiento de la sangre. Suelen ser menos graves que las hemorragias arteriales, pero bueno, igual también pues son importantes, ¿no? Y tenemos lo que es la capilar, que se produce cuando se rompen los capilares, es muy parecida a la venosa, pero menos capiosa y como la sangre está más clara en este punto. Pues bueno, no hay mucho que explicar, solo pues la sangre es un poquito más clara, es un poquito menos grave porque pues no se derrama mucha sangre. Sin embargo, pues cualquiera de las tres hemorragias pues son de cuidado y pues, se tienen que tratar pues con tiempo, ¿no? Normalmente este tipo de hemorragias se tratan con una venda o bueno, más que nada con ¿cómo se llama? Una compresa o varias, depende del tipo de hemorragias. La hemorragia se cubre, se trata de
no, quizás no cerrar como tal la parte, o sea, que no se deje de oxigenar el tejido. Sin embargo, pues sí, se ocupa que la sangre deje de salir bueno, así que de donde esté saliendo la sangre, ¿no? Y pues bueno, prácticamente eso es todo, lo más concreto de las hemorragias. Muy bien, gracias. Aldo, Iván. Aquí, bueno, eso lo entendemos, ¿no? Igual hay una lesión en los vasos sanguíneos, arterias, venas o capilares, y la sangre tiende a salir. El problema a veces con las intoxicaciones, bueno, en situaciones normales o en condiciones fisiológicas normales hay todo un evento o una serie de eventos en los que el organismo trata de mantener el equilibrio, y hay vasoconstricción para evitar la hemorragia, hay la formación de tapones, de plaquetas, o la formación de coágulos. El problema a veces con algunos tóxicos es que ocasionan daño a algunos de los componentes que participan a este nivel, y entonces en caso de que haya una lesión en alguna persona que tuvo exposición a algunas sustancias, por ejemplo, esto se ha dado con productos de origen agrícola, plaguicidas o fertilizantes también, una intoxicación excesiva, y bueno, con cualquier otra sustancia, porque va a dañar primero al hígado y se va a ver reducido el número, la cantidad de factores de coagulación. A lo mejor de manera inmediata igual no se nota así que sea algo al momento, pero sí puede haber una lesión, y si está disminuido esa capacidad de establecer el equilibrio, que se llama hemostasia, puede haber una hemorragia intensa, y puede ser externa, como la que dices aquí, por una lesión, o puede darse incluso hemorragias internas en algún órgano que tenga alguna susceptibilidad. Pudiera ser a nivel cerebral, se ha dado por intoxicación con algunas sustancias, se produce una hemorragia, y ahí aunque aparentemente no fuera una cantidad excesiva, el no poder controlar una hemorragia o una úlcera activa que debiera repararse de manera a lo mejor lenta, pero en un proceso fisiológico normal pudiera repararse. Cuando hay una intoxicación, esto se ve más limitado, y las hemorragias llegan a ser un problema ocasionado por intoxicación. También hay algunos tóxicos, sustancias que incluso vienen en algunas plantas. Se ha visto casos de hemorragias en animales, en las vacas que comen algún tipo de pasto, porque las sustancias actúan directamente eliminando o evitando que se produzcan los factores de coagulación. Y dependiendo de la cantidad, esto puede ser muy intenso y puede ser un problema muy serio. Muy bien, entonces bueno, ya de alguna manera lo conocimos y lo conocíamos, ya hemos estado tal vez expuestos a hemorragias. Aquí también la importancia, y bueno, acá Aldo nos habló de varias clasificaciones que me parecen muy importantes. Y también la otra, la de hacer la relación y el énfasis de que algunas sustancias pueden intensificar estas hemorragias. A veces, a lo mejor también tendría que ver esto de la no hematuria, no hematémesis, no, incluso la formación de hematomas, esos moretones, que con un pequeño golpe o un golpe así muy leve, casi con cualquier cosa, una persona intoxicada con algo que le está ocasionando trastornos en la coagulación puede hacerse un hematoma impresionante con cualquier golpecito. Entonces, sí es
una situación en la que hay que tener mucho cuidado. Si hay intoxicaciones en que ha sido tan severo que parece fluir la sangre a través de los poros por este daño intenso. Entonces, esto con respecto a las hemorragias. Gracias, Aldo. Gracias, maestra. Y ahora vamos a hablar de la anemia. Nos va a hablar Víctor Eduardo Camacho Romero. Sí, maestra. Adelante. Bueno, la anemia se puede definir como la disminución de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre. Esta, sea cual sea su causa, todas se denominan anemias. Una forma más simple de definirlo sería como falta de sangre. Anemia puede ser resultado de insuficiencia de glóbulos rojos o bien de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Una persona con anemia puede compensar esta deficiencia o esta falta de oxígeno si los tejidos extraen más oxígeno de la sangre o bien si aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, hay límites para la cantidad de oxígeno que se puede extraer y el nivel al que el corazón puede aumentar su gasto. Entre los síntomas, pues el más notorio y más fácil de observar a simple vista es la palidez de las membranas de mucosas y la piel, que esta tiende a producir un color más amarillento, lo que refleja la disminución del pigmento rojo que produce la hemoglobina. Otros síntomas también pueden ser cansancio, agotamiento, mareos, dolor de cabeza, sentirse acelerado o agitado. Estos son síntomas más generales de todos los tipos de anemia. El siguiente, por favor. Bueno, de los tipos que existen tenemos anemia hemorrágica, hemolítica, perniciosa, aplásica, ferropénica y falciforme. Estas se diferencian por las causas que las provocan. Por ejemplo, la anemia hemorrágica es provocada por hemorragias, la hemolítica por infecciones, la perniciosa por falta de vitamina B12, la aplásica por radiación, la ferropénica por falta de hierro, la falciforme por defectos genéticos. Estas que mencioné no son la causa específica para ese tipo, pero sí es como la más distintiva. Ahora bien, de las causas que ya mencioné y algunas otras, pues se encuentran hemorragias, infecciones bacterianas, cáncer, radiación, falta de vitamina B12, medicamentos o algunos otros productos tóxicos, la falta de hierro o defectos genéticos. Y sería todo. Muy bien, muy bien. De la anemia. Sí, hay varios tipos y varios orígenes, como comentaba Víctor. Aquí, por ejemplo, una hemorragia pues va a disminuir la cantidad tanto de, ¿cómo mencionaba? Una deficiencia tanto de glóbulos rojos como de hemoglobina en los glóbulos rojos. Aquí un poco relacionándolo con sustancias tóxicas, mucho de lo que sucede a nivel toxicológico es que hay sustancias que de alguna manera provocan lisis en los glóbulos rojos y entonces deja de ser funcional y deja de haber este transporte de oxígeno de la sangre de manera adecuada por esta destrucción de glóbulos rojos. Pero en ese caso sería una destrucción química, bueno, una destrucción toxicológica. Por ejemplo, hay sustancias que llevan a cabo ahí alguna reacción bioquímica dentro, ingresan al glóbulo rojo y esto genera alguna sustancia que va a provocar la lisis. Por ejemplo, con los metales y la generación de especies reactivas de oxígeno o de radicales libres, provocan la lisis celular, que concretamente sí es una destrucción de glóbulos rojos, pues se va a ver, va a ser anemia, igual pudiera ser destrucción de otros componentes de la sangre, pero aquí sería esa interrupción. Entonces, en esta
clasificación quizás sería la anemia hemolítica, que sería, porque si hemorrágica sería que se pierden los glóbulos rojos si hay una hemorragia. A ver, ¿me ayudas, Víctor? La hemolítica sería por lisis, ¿no? De glóbulos rojos. Sí, normalmente es como por infecciones o también defectos genéticos. Bueno, hay varias causas, infecciones, defectos genéticos, y ahí entrarían también algunas sustancias tóxicas que provocan esa destrucción de los glóbulos rojos, porque ya la anemia perniciosa más bien sería, tal vez también, pero de manera más indirecta, sería por la falta de vitamina B12. La plásica, anemia plástica, a ver, Víctor. ¿Esa cómo era? Era por radiación. Radiación, ahí también, aquí también podríamos considerarla como parte de esa, de toxicológica, ferropénica, una carencia de hierro y falciforme, estas por características genéticas en las que están defectuosos los glóbulos rojos, ¿verdad, Víctor? Sí. Muy bien, entonces, bueno, tendríamos a lo mejor la hemolítica por esa destrucción directa de las sustancias y la aplásica, si estamos hablando de que el contaminante es algún compuesto radiactivo, puede dañar, ahí pues ese tipo de radiación dañada a diferentes tipos de sustancias. Aquí en particular, si se ven dañados los glóbulos rojos, hablaríamos de un tipo de anemia. Gracias, Víctor, Eduardo, con la anemia. Ahora vamos a hablar de otro trastorno también de componentes sanguíneos, la leucocitopenia, y nos va a hablar Wendy Jacqueline Piñón Camarillo. Sí, maestra. Adelante, Wendy. Ok, bueno, yo voy a presentar la leucocitopenia o leucopenia. Este es un descenso del número de leucocitos en la sangre. Los valores normales siempre están entre 4.500 y 11.000 leucocitos por milímetro cúbico o por microlitro. Entonces, cuando hay un número inferior a 4.500, se le denomina como leucopenia o leucocitopenia. Y esta se caracteriza por un número de neutrófilos circulantes menor. De neutrófilos porque son los leucocitos que se encuentran en mayor cantidad, aunque también pueden contribuir la disminución del número de linfocitos, monocitos, eosinófilos o basófilos. Entre sus síntomas se encuentran la debilidad, vértigo, migrañas y, muy importante, la función inmunitaria disminuida. Este es importante porque puede llevar a posibles infecciones o la aparición de alergias. Siguiente, por favor. Aquí. La leucocitopenia puede ser causada por enfermedades como cánceres que se extienden a la médula, enfermedades del sistema inmune como el VIH o desórdenes autoinmunes como el lupus. Y puede tener causas toxicológicas que pueden ser por fármacos. Y bueno, unos ejemplos es la clozapina. Esta es una medicación antipsicótica que induce la supresión de la serie de granulocitos. Los interferones que se usan en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y bueno, está un ejemplo del interferón beta 1A, que uno de sus efectos es que produce leucopenia. Otro sería el valproate o la motrigina, que son agentes antiepilépticos del sodio, y también entre sus efectos está que producen leucopenia. Siguiente, por favor. También están sustancias de la quimioterapia. Estas causan una disminución de la producción de todas las células de la médula y esto ya va a tener leucopenia. O drogas inmunosupresoras
que estas se usan en pacientes trasplantados y ejemplos de estos son sirolimus o ciclosporina. Y pues es importante mencionar que su tratamiento pues depende de las causas. Por ejemplo, en el caso de algunos fármacos, con suspenderlos puede ser suficiente para que se pueda recuperar la persona. En enfermedades autoinmunes se necesita administrar corticoides y en otros casos realizar transfusiones de glóbulos blancos. Y pues ya sería todo. Bien. Bueno, esto de la leucopenia o leucocitopenia, pues es la disminución de los leucocitos, y ya nos explicaba aquí Wendy de los diferentes tipos de leucocitos y bueno, alguna de sus funciones muy importantes, la función inmunitaria. Bueno, nos menciona Wendy varias sustancias, casi todos ellos fármacos, porque sí además es como de lo que más se conoce. Se da un tratamiento, pero sí es interesante resaltar que casi siempre cuando se está durante el tratamiento es como un efecto que va a ser como inevitable, por eso ahí sería predecible, es parte del tratamiento, se sabe que por su mecanismo de acción y a la dosis que se utiliza va a ocasionar esta disminución en el conteo de glóbulos rojos, perdón, de glóbulos blancos. Y pues esto sí se tiene ya como muy estudiados algunos de los fármacos aquí que mencionaba Wendy en esta lista. Y bueno, van a traer consecuencias. También hay sustancias ambientales que pueden ocasionar esto. Ahí sería pues de manera menos controlada que el estar en algún tratamiento con estos medicamentos. Aquí, aunque, por ejemplo, en esta medicación antipsicótica se dé este fármaco, se está dosificando de una manera controlada, tratando esto. Cuando hay este tipo de tratamientos con fármacos que se sabe que pueden ocasionar esto, usualmente se da un seguimiento al conteo de glóbulos blancos. Y esto pues también sabemos que no es definitivo, que está ocurriendo mientras está el tratamiento. Y entonces ya si empieza a haber una baja muy drástica que ponga en otros riesgos al paciente, pues se suspende el tratamiento. Y como comentaba aquí, algo comentaba Wendy, de que es reversible, de que es algo, generalmente es algo que se da, sobre todo si es a nivel toxicológico, mencionaba también Wendy otras causas, pero cuando es toxicológico, si se retira de la sustancia o se quita esa exposición o se quita el tratamiento, el organismo tiende a recuperarse y eventualmente recuperar el conteo normal de glóbulos blancos y regresar a su situación normal. En el caso de un tratamiento farmacológico, a lo mejor eso se tendría que hacer un seguimiento de conteo de glóbulos rojos, suspender, a lo mejor gradualmente suspender el tratamiento para nuevamente después reiniciarlo ya cuando el organismo está estable. Pero sí, en el caso de una exposición accidental a algún otro tipo de sustancias puede ocasionar esto y a veces es como un marcador el hacer el análisis de sangre y observar una disminución puede ser simplemente un indicativo de que está habiendo una intoxicación y que es uno de los efectos que va a producir esa sustancia. Y bueno, sobre todo como para saber que una persona expuesta a determinada sustancia sí le está ocasionando un daño. Un daño puede ser esta leucopenia, que puede ir acompañada con otros daños. Entonces, simplemente el conteo de glóbulos blancos va a servir como un marcador, un indicativo de que la persona puede estar sufriendo también otro tipo de daño. Muy bien, esto de la leucocitopenia, no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta.
vamos a ver este otro que es también, tiene que ver con la sangre, es la trombocitopenia, y nos va a hablar Carla Ivana Illescas Cruz. Sí, maestra, aquí estoy. A ver, adelante, Carla. Bueno, la trombocitopenia está definida como el recuento de plaquetas por debajo de 150,000 por microlitro. Y esta causa como consecuencia un aumento de riesgo de sangrado. Puede ser diversas causas. Una de ellas puede ser que la médula ósea no produzca suficientes plaquetas, como sucede en la leucemia o en otros trastornos de la médula ósea. ¿Puede cambiarle, por favor? Otra puede ser infección por virus de hepatitis C, VIH, virus de Epstein-Barr o otros virus que puedan dar lugar a la trombocitopenia. Las plaquetas también pueden quedar atrapadas en el vaso si éste aumenta de tamaño, como ocurre en la mielofibrosis, cirrosis hepática y la enfermedad de Gaucher, con la cual se reduce el número de plaquetas en el torrente sanguíneo. También algunas transfusiones masivas de eritrocitos diluyen la concentración de las plaquetas en la sangre. Algunos síntomas es la petequia o púrpura, hematomas inusuales, síntomas de sangrado persistentes en caso de cortes o heridas, también en la menstruación, o sea que haya un sangrado más abundante de lo normal, sangrado de mucosa, sangrados de nariz frecuente y hemorragias en cualquier localización. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico y tratamiento se tienen que llevar a cabo análisis de sangre para llevar un recuento de plaquetas y determinar la coagulación. Otras pruebas para detectar trastornos que puedan causar un recuento bajo de plaquetas también. Y periódicamente se deben realizar recuento de plaquetas en las personas que padecen trastornos que causan trombocitopenia. Para el tratamiento, el médico puede decidir si se trata, si se trata con lo que, ¿cómo se le puede decir? Si se trata la enfermedad o afección que le está causando, por ejemplo, si se toma un medicamento que causa la trombocitopenia, ahí no lo puse, pero podría ser medicamentos como la heparina, ciertos antibióticos, el etanol o medicamentos contra cáncer y quinina. Entonces, el médico los puede cambiar por uno diferente, o si la trombocitopenia la causa los problemas del sistema inmune, el médico puede recetar esteroides o globulina inmune, o también puede que se necesite una transfusión de sangre o de plaquetas para reponer el número de plaquetas. En algunos casos, puede que el paciente necesite que se le extirpe el vaso para impedir que se sigan destruyendo las plaquetas, pero para esto se suelen dar algunas vacunas para evitar algunas infecciones. Y sería todo. Bien, Carla Ivana. Aquí, bueno, lo acomodé en este punto porque es una disminución de plaquetas en el recuento de plaquetas, pero sí, como nos decía Carla, tienen implicaciones directas con la hemostasia de la que hablábamos cuando hablábamos de hemorragia. Les comentaba, cuando hay una lesión en vasos sanguíneos, de lo primero que ocurre pues es la vasoconstricción. Ahí es un control del sistema nervioso autónomo. Se cierra el calibre de los vasos capilares y eso ayuda a evitar que se dé la extravasación. En segundo lugar viene la implicación de las plaquetas. Las plaquetas, al detectar, están en circulación, son componentes celulares, componentes sanguíneos. Estaba viendo aquí, bueno, se producen en la médula ósea. Y estos componentes sanguíneos
Cuando hay una lesión en vasos sanguíneos, tienden a aglomerarse, se envían señales internas dentro de estos plaquetas y exponen como receptores que las hacen adhesivos, y entonces se adhiere una plaqueta con otra alrededor de un vaso lesionado, por ejemplo. Podría ser esto, no sé exactamente qué sea, pero imaginemos que esto fuera un vaso lesionado. Estos que están aquí dibujados más bien parecen eritrocitos. Las plaquetas son más pequeñas, pero tienden a acumularse ahí y forman un tapón primario, un tapón blanco de plaquetas. Y bueno, a continuación, si la lesión es suficientemente grande, pues ya se va a formar un coágulo donde participan los factores de coagulación. Pero si en ese primario, en ese tapón primario, es muy importante la participación de las plaquetas. Y bueno, por eso los síntomas que mencionaba acá Carla Ivana, que tienen que ver con el sangrado de nariz frecuente, hemorragia en cualquier localización, de mucosas, persistente, un sangrado persistente en cortes o heridas. Esto de las petequias es lo que les comentaba, que a veces parece brotar de la piel, y esto es lo que se ve muy comúnmente con bueno, no sé qué tan común, pero sí es uno de los síntomas de una intoxicación con pesticidas. Y es por el daño, a veces es por el daño directo al hígado, donde se ven disminuidos los factores de coagulación, pero también puede ser por el daño directo a la producción. Hay una menor producción de plaquetas, lo que va a contribuir a todo este tipo de síntomas que tienen que ver con hemorragias. Y aquí también puede hacerse un seguimiento, puede hacerse un monitoreo sanguíneo. Hay un conteo regular de plaquetas, y si están disminuidos puede ser un indicio de que está habiendo una intoxicación, aunque bueno, también como ya vemos, aquí incluso se mencionan algunos otros factores que no necesariamente tienen que ver con intoxicación, pero por ejemplo, si se está suponiendo que puede haber una intoxicación, es una de los elementos que se pueden analizar más fácilmente. Todo lo que tenga que ver con la sangre, los componentes sanguíneos, es algo muy fácil que se puede analizar: glóbulos blancos, rojos, plaquetas, conteo de plaquetas, y esto pues nos va a dar un indicio de esta intoxicación. Muy bien, Carla Ivana. No sé si se alcanzó a conectar María Fernanda Guerrero o ¿quién nos faltó? Cometa Cruz Gómez. Sí, maestra, ya llegué. Sí, ¿quién eres? Sí, es Fernanda Guerrero. Fernanda, eras la... Déjame para que exponga. Sí, es de hepatitis. Hicimos esta clasificación y vimos algunos otros trastornos hepáticos. A ver, ahí está María Fernanda. Sí. Bueno, la hepatitis. Sí, bueno, hay dos tipos de hepatitis. Está la tóxica y la que es por virus. Y bueno, en este caso, pues voy a hablar de la tóxica, la cual es pues la inflamación del hígado, causada por una sustancia a la que se estuvo expuesto. Bueno, para que se provoque esto, el tóxico puede haber entrado por la vía inhalada, ingerida o inoculada. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, las sustancias que la provocan las clasifican en dos tipos: en las predecibles, en los tóxicos predecibles y los impredecibles. En los predecibles es pues así, pues casi seguro, o con esa total seguridad de que va a dañar al hígado en cuanto entre.
Entonces, bueno, estos pueden ser pues agentes químicos o insecticidas, plaguicidas o plantas o, por ejemplo, las setas venenosas, drogas ilegales, el alcohol, suplementos nutricionales y alguno que otro medicamento. Bueno, en este caso como el paracetamol o cualquier otro, pero a dosis elevadas. Y los impredecibles, esos son, bueno, mencionan que son la mayoría de los medicamentos como antibióticos o antiinflamatorios, pero estos normalmente son inofensivos, pero en algunas personas pues causan esa toxicidad. La siguiente, por favor. Ajá, bueno, lo que sucede o cómo daña el hígado es que, bueno, en el hígado se van a transformar las sustancias para eliminarlas. Entonces, al momento de hacer esa transformación, se producen tóxicos que eso va a dañar al mismo hígado. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, con los tóxicos que no son muy comunes, los impredecibles, al, más bien puede ser que se generen esos productos que no puedan ser o sea, que no puedan ser depurados normalmente y dañen al hígado, o si no también puede ser por defectos en las enzimas, pero normalmente esos defectos ya vienen, pues ahora sí que por herencia genética, o también pueden causar reacciones alérgicas a las mismas células del hígado. Entonces, pues puede ser por causa genética o también por el metabolismo del hígado que pues daña las mismas células. Y los síntomas pueden variar y dependiendo también pues de las dosis y pues varía en la gravedad. Los síntomas se pueden ver a pocas horas de la exposición en caso de ser con tóxicos predecibles, o sea, los que estamos totalmente seguros de que va a dañar el hígado, o pueden verse los síntomas en semanas o meses. Eso es, por ejemplo, con los impredecibles. Y bueno, a veces que se puede confundir pues una hepatitis viral por una tóxica porque son los mismos síntomas. Por ejemplo, la piel amarillenta, la ictericia, náuseas, heces pálidas, cansancio, pérdida del apetito, dolor abdominal. Y algunas veces o las personas no tienen síntomas y digamos que se dan cuenta o ya se ve un tratamiento, se diagnostica al hacer otros estudios y pues ya ahí se ve que hay un daño en el hígado. Siguiente, por favor. Ajá, y bueno, estas son algunas de las sustancias que pueden dañar al hígado o provocar esta hepatitis. Por ejemplo, algunos analgésicos de venta libre. Y bueno, también es por las dosis, por la cantidad que se ingiere. Algunas hierbas y suplementos, bueno, ya hay algunos ejemplos, simífuga, cáscara sagrada, chaparral, y también algunos suplementos, por ejemplo, las vitaminas, si a los niños pues les gustan o se parecen dulces, pues se las comen y se pueden intoxicar y dañar el hígado. También el alcohol, si hay un consumo excesivo, y algunos medicamentos recetados, por ejemplo, para tratar el colesterol, que tienen estatinas, y también si se combinan algunos antibióticos, pues medicamentos. Ahí mencionan como la amoxicilina, clavulanato, fenitoína y los esteroides anabólicos. Y pues sustancias químicas, por ejemplo, en los trabajos, cuando se está expuesto a estos químicos, o el tetracloruro de carbono, cloro de vinilo, que ese creo que lo ocupan en la fabricación de algunos plásticos, algunos herbicidas, y bueno, también sí, y bifenilos policlorados. Bueno, esos son algunos ejemplos de sustancias. Y ya. Y ya, muy bien, gracias María Fernanda. Sí, Gracias. aquí está bien esta diapositiva que nos muestra algunas sustancias en particular que pueden producir la hepatitis y bueno, ya, sí, siempre, casi de todo lo que vamos a encontrar más fácil son ejemplos de medicamentos, pero bueno, qué bueno que aquí el alcohol siempre también va a salir como ejemplo, pero igual también hay algunas otras sustancias de uso, en este caso industrial, a la que pueden estarse expuesto de manera laboral o durante su uso.
están además estos herbicidas que ocasionan daño en el hígado. Cuando hablamos de medicamentos, usualmente el daño se ve más bien a dosis excesivas o cuando se combinan. Esa es como la regla, si es una dosis excesiva o durante la combinación. Generalmente cuando ya se da un tratamiento farmacológico, se tiene en cuenta que puede producir eso y el tratamiento está limitado a un tiempo en el que no se note, no se alcance a notar. También algo que me pareció interesante de lo que comentabas es que el efecto puede ser, porque hicimos una clasificación previo a esto, el efecto puede ser esto de predecibles y de hecho esta hepatitis lo estamos considerando como predecible porque pues depende de la cantidad a la que se exponga. Por ejemplo, con el paracetamol es predecible porque se sabe que si hay un exceso va a producir un daño en el hígado. Uno de los metabolitos produce necrosis y daño irreversible del hígado. Pero también esto de que puede ser impredecible, igual con cualquier otro, también pues va a depender de la susceptibilidad de la persona expuesta. Pues el daño que alcancen a producir las sustancias. Aquí hablando del hígado, pues el daño al hígado. Bien, muy bien, gracias María Fernanda. Nos faltó de la lista Cometa nada más, pero vamos a dejarle hasta aquí y mañana, bueno, el próximo miércoles continuamos con las exposiciones. No sé si tengan algún comentario, alguna duda para sus compañeros. O si creen que vamos bien así le seguimos. Creo que todo bien. ¿Sí, todo bien? Sí. Bueno, entonces ya el próximo miércoles continuaríamos con los siguientes compañeros que les toca hablar de los siguientes efectos adversos. Aquí una duda, y es que no lo anoté, pero ¿tenemos fecha del primer parcial? ¿Ya tenemos fecha? No recuerdo si ya quedamos en alguna fecha o apenas lo estamos discutiendo. Que sería, esto ya no entraría en este primer examen, sería, a ver, sería simplemente hasta, bueno, las 2 primeras unidades. Pero creo que no hemos puesto fecha, no sé si podamos poner fecha ahorita o me dicen el miércoles ya. Ya el miércoles, si quieren el miércoles quedamos para que, o ya habíamos quedado que el miércoles. El miércoles hay examen. Según yo. No, entonces si quieren el miércoles me dicen cuándo lo tenemos para que sea, yo creo que si no es esta semana, que sea la siguiente. Según yo, este miércoles es el examen. ¿Es nuestro examen el miércoles? Sí, maestra, quedó por el miércoles. No lo anoté, déjenlo anoto. Entonces, y déjenlo, lo anoto. Qué bueno que les pregunté. En la primera hora sería el examen para que se conecten a tiempo y en la siguiente hora tendríamos clase. Sí, ya creo que ya habíamos comentado que sería un examen de 30 preguntas para resolver en 30 minutos. ¿Es por aula virtual? Es por aula virtual, sí. Okay. Sí, va a ser un cuestionario de opción múltiple. Y ahí va a estar. Ahorita al rato se los programo ya para tener todos claro que la hora y la fecha del examen. Bueno, sí. Maestra, Sí. creo que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para una fecha y hora. ¿Para otra fecha, Rebeca? Perdón, no alcancé a escuchar todo, Rebeca.
Sí. Bueno, para el primer parcial habíamos más acordado que fuera para el día de, ¿qué día estoy? Para el miércoles, perdón. Ajá, el 15, Ajá. ¿sí? Entonces sí, lo dejamos para el 15 a las 12. De 12 a 1 sería el examen. Sí. ¿Sí? Maestra, disculpe, ¿no nos podría dar, si son 30 preguntas, 5 minutos más por aquello de que luego el internet está medio lento y tardan en cargar y como para no tener ese detalle de Tener terminar 35 minutos. 40. 45. Sí, no, se supone que son 20 segundos por pregunta, así que les estoy dando ya con 30 minutos un exceso. Pero 35 está bien, les doy 35 para las 30 preguntas. Y esperemos que no haya problemas, que siempre no falta qué, pero esperemos que no haya problemas, así que para que entren puntuales y dejar la hora completa para el examen, aunque sea solo media hora, nada más ya ustedes ven a qué horas entran y en cuanto lo abran y comiencen, pues va a estar abierto media hora. Y ya en la siguiente hora tendríamos clase para avanzar en el otro tema. Bueno, sí, sí, está bien, muchachos, ¿están de acuerdo? Sí, maestra, muchísimas gracias. Bueno, no de nada, entonces nos vemos el miércoles. Estudien mucho, el examen es en tiempo corto, así que tienen que saber ya la respuesta, no van a tener mucho tiempo para consultar, para que se den su tiempo y vayan preparados al examen. Entonces, así le hacemos, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén bien, que tengan buen día. Gracias, Gracias. maestra. Hasta el miércoles. El Gracias. miércoles, que estén bien, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.